Total. Antes de ir con el examen de las frases de Antanas Mocus, cuénteme, si no es Petro, ¿quién? Si no es Petro, ¿quién? Ajá. ¿Y por qué me está preguntando No, eso? pues una pregunta, si no es Petro, ¿quién? Es una pregunta, ¿no? Ah, como el doctor López. Usted me acuerda. Si no es Barco, ¿quién me señalaba el doctor López en su momento? Por eso ¿no? yo le contesto, si no es Petro, ¿quién? Si no es Petro, ¿quién? ¿Usted me deja de la incógnita? Yo no le dejo la incógnita, es que cuando López hizo esa frase era para señalar a Barco, no Claro. para descartarlo. Y una mujer en la presidencia de un partido, de un movimiento tan importante, no hay Y Piedad la vez pasada en el liberalismo que era colegiada, alterna, era alterna, pero la primera vez que se dirige un partido, sí. Oiga. Y Ingrid en su momento, cuando fue candidata presidencial de Oxígeno y esas cosas, pero era más un movimiento político, pero un partido como no tal. de la trascendencia histórica ni de la importancia del Polo Democrático Alternativo. No. O sea que también es un hecho muy para destacar la presencia de la doctora Clara López Obregón en la presidencia del Polo Democrático Alternativo. Sí, además rompe con esquemas porque yo creo que le da un espacio, es una reivindicación histórica de la mujer en Qué este bien. país. Ella Yo creo que es un tema de reivindicación histórica, de que somos excelentes administradoras en la casa y somos excelentes administradoras en los escenarios, al margen de cualquier postura o de lo que sea. Creo que para las mujeres como tal es un avance muy importante. Muy bien, es la voz de la doctora Eliana Sandoval que nos acompaña en este diálogo. Y es la política del Polo Democrático Alternativo, Dale ¿no? participación a la mujer. Claro, es el único partido que tiene en sus estatutos cuotas infranqueables, 30% en todo para las mujeres. En el caso, por ejemplo, de la alcaldía del Polo en Bogotá, ¿tiene 30%? No, tiene Pero 50. ¿cómo? ¿Tiene 50 en este momento? Claro, el alcalde Samuel Moreno tiene la mitad de su gabinete son mujeres y la mitad de las alcaldes locales son mujeres. Entonces se mantiene, eso es un buen ejemplo. Sí, Pero claro. vea cosas que la Ley gente de no cuotas conoce. 50-50. ¿Usted también pregunta? Nosotros tenemos- ¿Usted también se pregunta? O sea, que usted tampoco lo conoce. Yo estaba convencido No, que no era sabía que era el 50-50, la porque falta acá de históricamente es comunicación el a la misión. 30, Esas son ¿no? las cosas que hay que divulgar. Administrar es comunicar, Yo legislar creo es que al pueblo le comunicar. falta una buena oficina de prensa. Sí. Yo sigo insistiendo que le falta una oficina de prensa, un buen jefe de prensa, porque esas cosas se tienen que mostrar. Bueno, otros partidos tienen leyes de cuotas. Por ejemplo, el Conservador tiene para la elección de sus directoristas, 2 deben ser de los 11 miembros de cada directorio, deben ser mujeres Bueno, mínimo. Vamos, el Pero caso. no es igual. No, en el caso Polo con- es el 30%. Qué bien, qué de bien. la es un buen dirección ejemplo. nacional, Es un sí, avance. señor. No, y la presidencia en manos de una mujer tan importante como... Una reivindicación histórica para nosotras. Bueno, vamos al caso de las declaraciones de Antanas Mocus. Su lectura, su reacción. Bueno, yo me he mostrado enfáticamente en contra de ese tipo de estigmatización, de colocar a un partido civilista, democrático, serio, decente, como es el Polo y toda su dirigencia, en la picota pública, con el run run que nunca explican, que nunca comprueban. Fíjese, hasta han acusado a dirigentes del Polo de la FARC política y todos han sido absueltos, porque no hay ninguna base para decir que el Polo Democrático o sus dirigentes tienen alguna relación con la lucha armada, con la FARC, con ningún grupo guerrillero. Pero siguen ese cuento de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, pues uno que sabe que Antanas Mocus tiene por qué saber que eso no es así, tiene a Lucho Eso, dentro de su usted movimiento. se me adelantó. Entonces, pues, entonces tiene ahí un tipo que era de eso también. No, a mí me parece que es muy, muy delicado, muy delicado. Y yo le decía a la opinión pública que más delicado, porque uno le han metido en la cabeza que Mocus pues es infalible, que es el dueño de la moral en nuestro país. Y a mí me parece que Mocus predica pero no aplica, porque él dice que la vida es sagrada, algo que el 99.9% de los colombianos suscribimos, es uno de los mandamientos de Dios, eso no es monopolio de Antanas Mocus. Pero si la vida es sagrada, ¿cómo pone a la dirigencia del Polo en la mira de los sicarios? Recordemos la declaración, él dice que hay personajes del Polo que realmente están vinculados a la Bueno, violencia y no dice quién, Y no entonces dice- pues todo. esa fue la Yo declaración. creo que eso es una declaración irresponsable de él y más en este momento. Primero porque de una u otra forma él, y yo estoy de acuerdo con la doctora Clara en esto, él no tiene autoridad moral para hablar de esos temas. ¿Por qué no tiene autoridad moral? Pues Mocus? porque yo creo que a la gente se la está olvidando, él está distorsionando y está desviando el debate, o sea, ahí no hay nada de fondo. Creo que el tema de la legalidad democrática es algo que han hablado todos los candidatos en su propuesta programática hablan de que se tiene que legalizar y de que se tiene que prestar más atención a las leyes. Creo que
hablar en términos personales de uno de los dirigentes del Polo y que tiene relaciones con las FARC o no, él no es autoridad para tocar esos temas. Creo que a la gente se le olvida que dejó votada la administración, porque esos sí son temas de fondo importantes para el debate, que dejó votada la administración y dejó sin ejecutar más de 4.000 millones de pesos. Creo que a la gente se le olvida que cuando él hace esa escena tan peyorativa y tan vergonzosa en la Nacional, en el León de Grey, lo hace porque él fue uno de los rectores más represivos en su momento en la Nacional. Es decir, acabó con bienestar, acabó con la cafetería, acabó con una serie de políticas que beneficiaban a los estudiantes. Creo que los girasoles se marchitan y en ese orden de ideas creo que el tema no es atacar al Polo, porque finalmente un grupo importante de las personas que están acompañando a Mockus son un centro izquierda. Y también es afluencia de derecha y hay afluencia de todo y bueno, no sé. Cerramos el capítulo de las declaraciones de Antanas Mockus y vamos al tema, el balance de la campaña de la dupleta Petro-Clara Eugenia López. ¿Qué le deja esta campaña, doctora Clara López? Bueno, yo creo que una manera fresca, sana, decente de hacer política. Nosotros hemos editado 4 millones de periódicos con el programa, con la discusión programática, con las propuestas de Gustavo Petro y el Polo. Nosotros sabemos que un periódico de esos llega a manos de mínimo 3, 4 personas. Entonces estamos hablando que hemos editado nuestras ideas para que sean de conocimiento cercano de toda la población. El trabajo político que hemos hecho ha sido el trabajo de la hormiga, de vereda en vereda, de barrio en barrio, de casa en casa, distribuyendo el periódico, fomentando discusiones en las familias, en el barrio, en la casa, en la escuela, sobre las propuestas. Por eso es que nosotros creemos en las propuestas y no en las encuestas, porque hemos hecho un trabajo profundamente responsable con nuestro ideario político, mostrándole al país de persona a persona por qué votar por Petro. Y se lo resumo. Petro representa la única opción consecuente de equidad social en esta campaña electoral. Es el único que está proponiendo las transformaciones de fondo que interesan a los problemas que tratan todos los candidatos. Aquí todo el mundo habla de violencia y de paz, pero para hacerle el vacío a la violencia no podemos seguir con un país tan inequitativo. Fíjense que el Polo se volvió paradójicamente el principal defensor de la propiedad privada en Colombia. Hay 5 millones de hectáreas que le han sido arrebatadas a las familias desplazadas en nuestro país. 5 millones de hectáreas, eso es la mitad de la tierra fértil de Colombia. Y aquí nadie ha propuesto, distinto a Petro, una fórmula para devolvérselas, pero no a que volvamos al campo de antes, sino a un campo nuevo, moderno, incorporado a las cadenas de producción, con la democratización del crédito, con el acceso a la ciencia y a la tecnología del campesino colombiano, para que deje de ser una política miserabilista de mantener al campesino pobre y al empresario del campo rico, sino tener una clase media del campo, que es lo que fortalece institucionalmente y ocupa el territorio de manera democrática en un país. Estamos proponiendo reforma laboral de fondo, de fondo. Nosotros hemos hecho la crítica a la reforma laboral, que yo la denomino contrarreforma laboral, que hizo Álvaro Uribe en su primer gobierno. Acabó con una cosa que para todo el mundo era una conquista de la que ya no se hablaba, la jornada de 8 horas. Y aquí nos hablan, uy, se acabó la familia, aquí los padres no pasan tiempo con sus hijos, mire lo que está produciendo en términos de descomposición social. ¿Y dónde está una de las causas eficientes de esa descomposición social? Que la contrarreforma laboral de Álvaro Uribe acabó con la jornada laboral de 8 horas, la volvió de 12 horas, por el mismo salario, no 8 sino 12 horas de trabajo. Además le arrebató una buena parte de los ingresos del recargo nocturno y de las horas extras a los trabajadores. Pero lo que es peor, le quitó el tiempo para estar con sus familias. El canto de batalla de María Cano en los años 20 ¿El era... ¿El 8-8, el triple 8? El triple 8, 8 horas.